de cómo se llama. Buenas tardes. Mi nombre es Octaviano Segundo Caicedo Ortiz. Referente a la pregunta que me hacen en cuanto de cuál es el origen de los negros, somos descendientes de África. Cuando trajeron los esclavos a América, entonces desde allí salieron nuestros ancestros. Los nativos de esta comunidad Santa María de los Cayapa venimos de diferentes comunidades que se encuentran asentadas a lo largo del río Cayapa, como es San José, Pichillaco Negro, Telembí, Trinidad, Camarones, San Miguel. De allí somos la mayoría de todos los negros que vivimos actualmente aquí en Santa María. Muy bien. ¿Y cómo vivían? ¿Qué se alimentaban y cómo vestían los afros? Bueno, la vestimenta era una vestimenta común y corriente, es decir, las mujeres utilizaban sus faldas largas y anchas y los varones su pantalón con boca ancha, ¿sí? Eso en cuanto a la vestimenta, y con telas corrientes, ¿no? En cuanto a la alimentación, pues se vivía de lo que proporcionaba la naturaleza, como era la caza en el campo de los animales, la siembra o el cultivo de verde, caña, yuca, maíz, ¿sí? Y de la pesca, pues con la atarraya, anzuelo, se sacaban los pescados del río. Y esa era prácticamente la alimentación diaria. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cómo eran las casas? ¿Cómo se construían y con qué material se hacían? Las casas, por lo general, de los negros eran una casa grande, porque allí albergaban a todos sus familiares, o sea, a sus hijos, y en ocasiones hasta sus nueras y nietos. Estas casas eran construidas los cimientos de Guayacán, y luego la estructura, el piso era de pambín picado, las paredes de caña de guadúa picada y el techo de cade, que comúnmente se conoce como agua. Esa era la vivienda que tenían nuestros ancestros. Ya, la otra pregunta es, ¿cuáles eran digamos, los dioses que creían los afros, sus dioses de ellos? Bien, en cuanto a la religión, los afro de esta zona siempre hemos sido católicos. Nuestro Dios principal, el centro es Jesucristo, ¿no? Y luego, a la par de eso, se celebra y se venera a los santos, como es a las vírgenes. Tenemos la Virgen de la Merced, la Virgen del Carmen, la Virgen del Rosario. A los santos tenemos San Antonio, San Martín, ¿no? Ellos siempre son nuestros dioses en el campo religioso. Hoy en el día que la misión comboniana llegó a radicarse en este lugar, entonces seguimos esta doctrina cristiana dirigida por el sacerdote, donde participamos a las misas y a todos los otros rituales que conciernen la Iglesia Católica. Ya, le voy a hacer una pregunta. Digamos, anteriormente, así como de los servicios básicos, de cómo se sobrevivían ustedes. Pero en cuanto a servicios básicos, si hablamos de la parte primitiva, no existían servicios básicos en esta zona. ¿Sí? Ni cuando Santa María se creó, que Santa María se crea en el año 1962, con la llegada del padre Eligio Martínez, no había servicio básico. La gente sobrevivía de la naturaleza, ¿sí? Del río obtenía el agua, de la tierra la alimentación, y para comunicarse a través de cartas, ¿sí? El medio de transporte eran las canoas a canaleros, ¿no?
cruzar y bajar el río de un lado a otro. En la actualidad, ahora que ya se ha modernizado un poco la sociedad, aquí en Santa María, hablando de Santa María, el único servicio básico que tenemos es la energía. Porque si tenemos internet, pero no es un servicio puesto por el Estado, sino que cada consumidor paga lo que consume a una persona que facilita el servicio. Entonces, el único servicio aquí es la energía, como servicio básico. De ahí, alcantarillado, agua potable, no se conoce todavía. Y anteriormente, antes de que llegara la energía, ¿cómo se alumbraba? Ya, buena la pregunta. O sea, se utilizaban lo que se llama, tiene dos nombres, que pueden ser mechero o lámpara, ¿sí? Que estaban con, la estructura era tarro metálico, puesta una mecha, que podía ser de tela o de damagua. Damagua es un producto sacado también de un árbol del campo, ¿sí? Y el combustible que se utilizaba para el funcionamiento de estos mecheros o de esta lámpara se llamaba queroseno. Esa era la forma de... Ya. Otra pregunta. ¿Aún siguen manteniendo la vestimenta tradicional o se ha perdido? A ver, todavía las personas mayores mantenemos nuestra vestimenta tradicional, normal. Ya en cuanto al desarrollo juvenil, es que cierto tipo de vestimenta han cambiado, ¿no? Pero del pantalón no pasa, solo que son modas. Son modas. Sí, seguimos lo mismo. Bien. Muchísimas gracias, don Ota, por nuestra Por su entrevista. atención. Sí. A sus órdenes, espero que les sirva. La edad se olvidó. Pero la tienda no está ahí.